¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Dios les bendiga y estamos iniciando unas nuevas pláticas que esperamos que sean de bendición para su vida. Hoy en esta ocasión vamos a hablar un poquito de la oración. ¿Qué es la oración? Bueno, la oración dice que es una plática o es una manera de estar de una manera personal e íntima con Dios. Y es tan importante la oración para una persona que conoce de Cristo, para un cristiano, que es fundamental. Esas pláticas con el Señor deben de ser de una manera muy personalizadas. Y fíjese que nosotros como cristianos muchas veces cometemos un error de que pensamos de que cuando estamos en oración solamente es para pedir, ¿verdad? Nosotros cuando entramos en esa comunión con el Señor pensamos que es nada más para estarle pidiendo, ¿verdad? Señor, yo necesito, Señor, yo quiero, Señor, dame. Pero no la oración nada más es para eso. La oración es para interceder, para pedir una guía, ¿verdad? Para nosotros poder, incluso para nuestros planes, un proyecto que tengas tú en tu carrera o en tu vida, necesitas pedir la dirección de Dios. ¿Y cómo va a ser? A través de la oración. Nosotros como hijos de Dios debemos de entender que la oración es fundamental, pero hay que aprender a orar. Y a mí me llama mucho la atención en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 1, ahí les dice, sus discípulos le dicen al Señor, Señor, enséñanos a orar. Y no porque no supieran, ¿verdad? Pero, bueno, ¿qué les parece si sacan su Biblia y vamos a empezar a verlo a través de la Escritura? Evangelio según San Lucas, capítulo 11, y yo les voy a invitar que lo busquen. Es Evangelio según San Lucas 11:1. Y fíjense cómo aquí le dice a sus discípulos al Señor. Y dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y esto debe de ser una necesidad de nuestras vidas como hijos de Dios. Debe de ser un anhelo aprender a orar, porque no nada más es para pedir, sino para poder estar en esa intercesión y poder darnos al Señor esa fortaleza. Muchas veces estamos angustiados, estamos tristes, estamos desesperados y cuando vamos ante el Señor empezamos nosotros a orar, pero de una manera muchas veces es exigiéndole al Señor. Y una oración no debe de ser así. En una oración hay ciertos elementos que debemos de tener cuidado y debemos ponerlos en práctica. Por eso es el motivo de esas pláticas que estamos dando, ¿verdad? Queremos de una manera enseñar de cómo podemos hacerlo de una mejor manera. A lo mejor tú lo haces con todo tu corazón, ¿verdad? Con un corazón dispuesto. Y está bien, el Señor dice que el Señor conoce nuestro corazón, pero nos va a dar conforme nosotros estemos pidiendo. Dice que pidamos, pero no para nuestro beneficio personal. Entonces, vamos a empezar a ver unos ciertos elementos que yo sé que van a ser de mucha utilidad en tu vida espiritual y lo vamos a estar viendo aquí ahorita constantemente. Y debemos estar presente que la oración es la columna vertebral de un cristiano. Si tú eres una persona que no tienes esa comunión con el Señor, yo te lo digo ahorita, de verdad, que tu vida espiritual no vas a crecer. Necesitas meterte en oración. Debemos de hacerlo de una manera constante. Y el mejor ejemplo que tenemos creo que es el Señor Jesucristo. Él en todo momento, ¿verdad? Dice que oraba, se iba al monte a orar. ¿Por qué? Porque él tenía esa necesidad y tenía ese anhelo de ser guiado por el Padre. ¿Verdad? Yo me atrevo a decirles que Jesús lo hacía con ese anhelo y ese deseo de escuchar la voz del Padre para que el Padre le enseñara cómo hacer las cosas. Muchas veces nosotros lo hacemos por nuestra propia iniciativa. Tenemos un proyecto y nunca lo ponemos en las manos del Señor. Tenemos una necesidad y no la ponemos delante del Señor. Entonces, por eso es tan importante. Y se lo vuelvo a repetir, nuestro mejor ejemplo está en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que Él en todo momento lo hacía. Y lo hacía porque necesitaba estar en esa intimidad y en ese acercamiento con el Padre. Hoy nosotros como hijos de Dios necesitamos escuchar la voz del Padre, escuchar qué es lo que quiere de nosotros. No podemos vivir una vida nosotros sin oración. Si tú eres una persona que no tienes una vida de oración, temo decirte que estás perdiendo el tiempo, que tu vida espiritual se va a quedar de un tamaño y no vas a crecer. Necesitas
entrar en esa comunión íntima con el Padre. Y es tan personal, y yo creo que lo has experimentado alguna vez, ¿verdad? De que estás en esa intimidad con el Señor y Dios te habla. Pero no nada más es un ratito, una vez a la semana, tiene que ser esta comunión debe ser constante. Entonces, pues vamos a ver, ¿verdad? Fíjate que el Señor, después de que les dijo que les enseñaron a orar, si seguimos leyendo, viene una oración que es muy hermosa, que es el Padre Nuestro, que está en el cielo, ¿verdad? Y empieza esa oración tan hermosa, pero que es un modelo que nos dejó el Señor, y que en ese modelo están los elementos que necesitamos para que nosotros podamos entrar con toda libertad a ese lugar secreto. Y ahora lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Nosotros debemos de hacerlo de una manera sincera, con una fidelidad ante el Señor. Normalmente yo les decía, ¿verdad? Siempre cuando estamos en oración es para pedirle, ¿verdad? Hay gente que pide porque necesita un carro nuevo, cuando pide un carro que todo le funciona, ¿verdad? Pide una casa más grande, pero la que tiene él es suficiente. Y cuando tú entres en esa comunión con el Señor, él va a ver qué es lo que realmente tú necesitas en tu vida. Y bueno, les voy a dar unos ciertos elementos que yo sé que van a ser de utilidad en tu vida espiritual, y espero que los pongas en práctica para que cuando tú estés en ese lugar secreto, los pongas en práctica para que sea una oración que va a ser efectiva y que te va a ayudar mucho. Y bueno, cuando empezamos nosotros, no sé cómo inicias tú tu oración cuando estás delante del Señor, pero cuando empecemos a orar, debe de haber o empezar con un elemento que es fundamental, y es darle la alabanza al Señor. Y yo les decía, ¿verdad? Empezamos a decir, en el nombre de Jesús, yo te pido que me des, cuando ni siquiera hemos exaltado su grandeza del Señor.